Bueno, en esta clase vamos a dar unos conceptos del sistema de conducción cardíaco. Eh, Ahí está. Bueno, en este slide lo que vemos es un poco el esquema de lo que es el sistema de generación de los estímulos cardíacos y de conducción. Sabemos que en el corazón hay un sistema que genera los estímulos rítmicos, digamos, automáticos, que controlan la contracción del músculo cardíaco, y hay también un sistema que conduce estos estímulos a una velocidad increíblemente rápida a través de todo el corazón. Lo que vemos acá es lo que es el nódulo sinusal, que también se denomina nódulo sinoauricular, las vías internodulares, que son estas que están entre el nódulo sinusal y esta estructura que se encuentra acá, que es el nódulo auriculoventricular. Y luego tenemos el haz auriculoventricular o haz de His, que se divide en sus ramas izquierda y derecha, y finalmente termina en las fibras de Purkinje. Para hablar de cómo se genera, digamos, el estímulo cardíaco, tenemos que hablar de las propiedades que tienen las células cardíacas, que probablemente ya se haya visto algo en la parte de excitabilidad de la célula muscular. Distintas características, como por ejemplo cuyo nombre es el vasotropismo, que es la propiedad que tienen las células de autoexcitarse, digamos, o de excitarse desde el punto de vista eléctrico. El dromotropismo, que habla de la capacidad que tienen de conducir un estímulo eléctrico. Cronotropismo, que es la capacidad de automatismo o de autoexcitación. El inotropismo es la capacidad de contractilidad que tiene la célula muscular cardíaca. Y el lucitropismo, que es también una capacidad de relajación. Conociendo estos conceptos, vamos a ver qué es lo que ocurre durante el ciclo cardíaco. Entonces, el nódulo sinusal es digamos, la estructura que genera el estímulo cardíaco. Como vimos en la figura anterior, está localizado a nivel de la aurícula derecha, en la parte posterior y lateral, digamos, hacia arriba, digamos, de la aurícula derecha, prácticamente al lado de la desembocadura de la vena cava superior. Y en el nodo sinusal hay células que tienen esa capacidad de autoexcitación, que es la capacidad que tienen de producir descargas y contracciones rítmicas automáticas de las células del corazón. El músculo cardíaco tiene 3 canales iónicos que son los responsables de estas características. Y en esos canales iónicos son estos 3. Los canales rápidos de sodio, estos de acá, los canales lentos de sodio-potasio, de sodio-calcio, y los canales de potasio. Estos son fundamentalmente los más importantes, junto con los canales rápidos de calcio, ¿no? Que son estos que están acá. O sea que en principio serían 4. Como vimos, el nódulo sinusal, la estructura y la localización ya está descrita. Acá lo vemos de forma más gráfica, justo por debajo de la vena cava, del ingreso de la vena cava superior. Y
Hablando de lo que decíamos anteriormente, la capacidad que tiene de generar un estímulo cardíaco rítmico y automático, vemos en este gráfico de la izquierda eh, digamos, tres potenciales de acción de las células del nódulo sinusal, y acá vemos un potencial de acción de la célula del músculo ventricular. Fíjense la diferencia que hay entre uno y otro. Ya desde el vamos, la célula del músculo ventricular está mucho más polarizada. El potencial de reposo de la célula muscular cardíaca es mucho más negativo que el de que la célula del nódulo sinusal. Y lo que vemos es que las variaciones que ocurren en el potencial de acción obedecen a activaciones o inhibiciones de los canales que vimos anteriormente. A diferencia, como decíamos, en la célula del músculo ventricular, esta rápida excitación ocurre por una activación de los canales rápidos de sodio, pero no nos vamos a centrar en la célula muscular. La idea era que vean la diferencia entre un potencial de acción y el otro. Vamos a centrarnos más en el potencial de acción de la célula del nódulo sinusal. Como vimos, entonces el potencial es mucho más, el potencial de reposo es mucho más, es menos negativo. Fíjense que está alrededor de 55, de 40, 50 milivoltios, cuando en la célula muscular están en aproximadamente 90 milivoltios. Y entonces a este nivel de potencial de acción, a diferencia de la célula muscular, los canales rápidos de sodio, que son los que generan esta alteración en la célula muscular, esta de aquí, están inactivados. Entonces no pueden generar esa misma morfología que tiene el potencial de la célula muscular. Entonces, a este potencial de acción, a este potencial de reposo, se abren canales lentos, los canales lentos de sodio-calcio, y son los responsables de generar el potencial de acción. Y es un poco lo que vemos en la figura de la derecha. Acá tenemos nuevamente la figura del potencial de acción del nódulo sinusal, y vemos cómo en el momento de reposo digamos, se encuentran abiertos los canales de sodio-calcio, los canales lentos, y esto se produce hasta que el potencial alcanza un valor umbral de más o menos 40 milivoltios, y a partir de ahí se genera la activación de los canales rápidos de calcio, que son los que generan esta elevación de, digamos, el potencial de membrana, justamente por permitir que haya movilización de calcio a través de estos canales rápidos, movilización de calcio intracelular. Entonces, ocurre esta despolarización y llega un momento que estos canales de calcio rápidos se cierran aproximadamente a este potencial de membrana, y en ese momento empiezan a abrirse los canales de potasio. A diferencia de los canales de calcio que permiten ingreso de calcio adentro de la célula, los canales de potasio lo que producen es, como el potasio es un ion que está mucho más, o sea, tiene un gradiente de concentración a nivel intracelular, hay mucho más potasio que a nivel extracelular, eso genera, y además hay un gradiente de potencial eléctrico. Entonces lo que genera la apertura de los canales de potasio es una eliminación, una liberación hacia extracelular de los iones potasio, como vemos en este dibujo de acá abajo,
y vemos cómo el potencial de acción comienza a bajar, y ese descenso es progresivo, y es lo que se llama, llega hasta valores inferiores a los que tenían el potencial de reposo, se llama hiperpolarización, y después de esto, digamos, cuando llega a un cierto valor de potencial de membrana, que vemos en esta figura, los canales de potasio comienzan a cerrarse y comienzan a abrirse los canales otra vez lentos de sodio-calcio. Y eso es lo que vuelve a generar digamos, la normalización del potencial y la generación de un nuevo potencial de reposo que comienza a subir nuevamente y vuelve después a generar el nuevo potencial de acción. Eso es básicamente lo que ocurre a nivel del nódulo sinusal. Hay otras estructuras, como vimos del nódulo sinusal, están las vías internodulares que transmiten los impulsos a través de las aurículas hacia el nódulo aurículo-ventricular, y las distintas estructuras generan distintos potenciales de acción. Fíjense cómo el primero de todos que vemos es el del nódulo sinusal, el más parecido, la estructura más similar es las células del nódulo aurículo-ventricular, pero también están las células musculares de la aurícula, que tienen este potencial, por ejemplo, de acá, que es distinto porque la activación se produce a través de activación de otros canales, ¿no? Acá vemos la activación de la célula de Purkinje, perdón, de las de Purkinje y la célula ventricular. Y fíjense, esto está correlacionado con el electrocardiograma. Vemos que cuando existe la producción del potencial de acción de la célula del nódulo sinusal, se produce eso se ve registrado en el electrocardiograma como la onda P, que es la de la activación digamos, auricular. Y en la figura de abajo vemos como cuando está el potencial de acción de la célula ventricular, esto se refleja en el electrocardiograma como el QRS. Lo que ocurre entre la activación auricular y la aparición, digamos, de este segmento QRS es el tiempo que demora digamos, el estímulo que sale del nódulo sinusal hasta que se genera la activación ventricular. Fíjense cómo hay una demora de tiempo entre la activación auricular y la ventricular. Eso está básicamente generado por el nódulo aurículo-ventricular, que retrasa el tiempo de conducción desde la aurícula hacia los ventrículos, que es un poco responsable de lo que permite es una mejor sincronización de la contracción para que haya contracción auricular, o sea, liberación de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos, cierre después de las válvulas auriculoventriculares y luego contracción del ventrículo expulsando la sangre, en el caso, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, al organismo, ¿no? Es llamativo cómo el estímulo viaja rápidamente, o sea, es un estímulo rápido, desde la aurícula hasta el nódulo auriculoventricular, y luego se enlentece, como decíamos, y luego, una vez que penetra a lo que es el haz de Purkinje, o el haz de His, en ese momento, estas fibras, que son unas fibras que tienen una característica de ser muy grandes, son incluso más grandes que las células ventriculares normales, y transmiten el potencial de acción a una velocidad mucho más rápida que la de las fibras del nódulo aurículo-ventricular. Y eso es lo que hace que todo el ventrículo se contraiga prácticamente en forma simultánea, y
de manera apropiada para producir la eyección ventricular. Y una característica que tiene el haz de His es que tiene una conducción unidireccional, o sea, no puede haber en situaciones normales potenciales de acción que viajen en forma retrógrada. Cuando estudien en cardiología van a ver que cuando no hay actividad en los marcapasos, si hay una actividad, por ejemplo, digamos, en un foco ectópico, puede haber conducción retrógrada, pero eso no es en la situación normal. Normalmente no hay conducción hacia atrás. Entonces, básicamente, para resumir, las vías de conducción ya las vimos en slides anteriores, y esta conducción es la que genera el registro electrocardiográfico. Básicamente, activación auricular, conducción del estímulo y enlentecimiento a nivel del nódulo auriculoventricular, y activación ventricular en el QRS, y después la repolarización del ventrículo. Fíjense cómo la activación auricular es pequeña, porque proporcionalmente la cantidad de tejido cardíaco es menor, o sea, lo que domina el electrocardiograma es la actividad del ventrículo izquierdo, que se ve ahí su activación en el QRS. Puede haber algunas patologías que nos pueden hacer entender cómo, si hay alguna falla en este sistema de conducción, esto puede generar alteraciones, a veces graves. Una alteración que no es muy frecuente, pero que es conocida porque, bueno, se describió claramente hace muchos años, y hoy en día tiene un tratamiento, y estos pacientes pueden luego del tratamiento hacer una vida normal. Vemos, por ejemplo, en estos pacientes que tienen el síndrome de Long-Gannon-Levine, tienen algunas vías anómalas de conducción, como por ejemplo vemos acá, este haz de James que bypassea, o sea que salta el enlentecimiento que debería tener en el nódulo auriculoventricular. Y lo que genera es básicamente o sea, pierde como dijimos, la capacidad o el enlentecimiento del nodo AB en la conducción, y es capaz de generar taquiarritmias, o sea, son arritmias de rápida frecuencia, que las vemos acá. Este es un QRS normal, o sea, un registro electrocardiográfico normal, con su P y su QRS, que también ya desde el vamos en el paciente, este es un paciente con el síndrome de Long-Gannon-Levine, pero sin la taquiarritmia. A diferencia del electrocardiograma anterior, o sea, si lo miran con detenimiento, van a ver que el tiempo que habíamos dicho, de ese tiempo de espera que hay a nivel del nódulo AB, no lo vemos acá. Directamente, prácticamente la P la vemos pegada al QRS. No hay esa demora que hay habitualmente. Tienen un segmento PR corto. Y acá vemos entonces el QRS pegado a la onda P. Y en situaciones anormales, o sea, en ciertas situaciones se pueden generar, como dijimos, taquiarritmias, que es lo que vemos acá. Digamos, vemos la frecuencia de complejos QRS, que acá son anormales, y son anormales porque el sistema, digamos, la conducción no se produce a través de las vías diseñadas para eso, sino que se produce a través de terrenos anormales, básicamente a través de las células musculares cardíacas,
Y se llama eso conducción aberrante y se ve como esta onda serruchada acá. Pero bueno, esto es para entender que ciertas alteraciones en este sistema tan perfecto de conducción del impulso eléctrico pueden generar patologías. Incluso esas patologías nos pueden hacer entender la fisiología. Entonces, ya hablamos bastante de que el nódulo sinusal es el marcapasos cardíaco. El impulso normal eléctrico nace en el nódulo sinusal, pero, y este impulso se genera habitualmente a una frecuencia de 70-80 veces por minuto. Cuando este nódulo no funciona, otras partes del corazón pueden presentar excitación rítmica, como por ejemplo el nódulo auriculoventricular, que va a una frecuencia de 40-60 por minuto, por ejemplo las fibras de Purkinje, cuya velocidad o su frecuencia de excitación rítmica es de 15-40 veces por minuto. Entonces, esto normalmente no ocurre. Normalmente el grupo de células que genera el estímulo es el nódulo sinusal, pero en ciertas patologías, como dijimos, cuando el nódulo sinusal no funciona, pueden aparecer marcapasos ectópicos, que llevan obviamente a una secuencia anormal de la contracción. El sistema cardíaco está diseñado para que el estímulo vaya desde el nódulo sinusal hacia el resto del corazón. Y esto puede tener implicancias hemodinámicas también. Por ejemplo, si nosotros tenemos un síndrome que es bastante característico, es el síndrome de Stokes-Adams, o algunos lo llaman Stokes-Adams-Morgagni. Si tenemos un bloqueo súbito, por ejemplo, a nivel del nódulo auriculoventricular, el sistema de Purkinje, que son el haz que se encuentra por debajo del nódulo auriculoventricular, puede generar un marcapasos ectópico, pero eso ocurre unos segundos después, que a veces puede ser como hasta 30 segundos después. Entonces, en ese tiempo que no hay actividad cardíaca, obviamente no hay bombeo de sangre. Y muchas veces lo que vemos es que ante ciertas bradicardias importantes y súbitas, deja de haber bombeo cardíaco y no hay circulación cerebral, y el paciente tiene desmayos, ¿no? Y esos desmayos, si uno ve el electrocardiograma, ve la pausa en el electrocardiograma, y el paciente puede tener, además del desmayo, a veces convulsiones y cianosis, ¿no? O sea, justamente producido por la falta de eyección de sangre en el corazón. O sea, es un paro cardíaco transitorio, por decirlo de alguna manera. Hablamos algunas palabras de lo que es la inervación autónoma del corazón. El sistema, el corazón está inervado también por el sistema simpático y parasimpático. Vemos acá cómo los nervios vagos, o sea, el décimo par, inervan preferentemente el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Acá. Y en menor grado las aurículas y poco el ventrículo, ¿no? Los nervios simpáticos se distribuyen en todas las regiones del corazón y fundamentalmente en el músculo ventricular, como vemos acá. Entonces,
El sistema parasimpático, básicamente, digamos, representado por los nervios vagos, hacen que en la zona de sinapsis, entre la neurona y la célula cardíaca, se produzca la eliminación de acetilcolina en esta zona de sinapsis. Esta es la vesícula que libera la acetilcolina. Y en estas terminaciones nerviosas la hormona tiene dos efectos principales sobre el corazón. Primero, reduce la frecuencia del nódulo sinusal. Y segundo, reduce la excitabilidad de las fibras de la unión auriculoventricular entre el músculo auricular y el nódulo auriculoventricular. De esa manera lo que produce es, si hay menos excitabilidad del nódulo auriculoventricular, hay un enlentecimiento en la transmisión del impulso desde el nódulo sinusal hacia el ventrículo, ¿no? Esto lo hemos representado en estos gráficos a nivel del nódulo sinusal. Lo que genera es un retraso en la generación del potencial de acción del nódulo sinusal, generando un cronotropismo negativo, o sea, una disminución de la frecuencia cardíaca, y a nivel del nódulo auriculoventricular, una menor excitabilidad. Vean que la excitabilidad, o sea, el potencial de membrana que se alcanza, es menos alto o menos positivo de lo que es habitualmente. Ese es el efecto, y de alguna manera, para resumir, lo que producen es una depresión de la actividad cardíaca en forma global. Esto ocurre en situaciones normales, como por ejemplo cuando dormimos, o sea, predomina la actividad del sistema parasimpático en todo el organismo, y el corazón no es la excepción. Y hay ciertas, como dato así que me parece interesante, hay ciertas maniobras que podemos hacer, que se llamamos maniobras vagales, que pueden generar esta activación del sistema parasimpático. Una de ellas, que es conocida, digamos, es la que vemos en la foto, que es el masaje del seno carotidio. Pero también existen otras, como por ejemplo la compresión de los globos oculares. Aunque parezca mentira, comprimir los globos oculares genera activación del sistema parasimpático. Y además las maniobras de Valsalva, que son las maniobras de generar aumento de la presión intratorácico, digamos, a nivel intraabdominal, ¿no? Como por ejemplo el hacer fuerza como para ir de vientre. Eso es lo que llamamos las maniobras de Valsalva. Y estas maniobras vagales pueden tener cierta utilidad, muchas veces diagnóstica, a veces también terapéutica. Acá, por ejemplo, estamos viendo un electrocardiograma, que vemos un paciente que, si ven todas estas ondas, es un paciente que tiene una taquicardia, se llama una taquiarritmia, una arritmia de alta frecuencia, en la cual, haciendo esta activación, este masaje del seno carotidio, ahí ven, como vimos en la figura, cómo se produce este masaje, vemos que haciendo esta maniobra se produce la acción del sistema parasimpático sobre el nódulo auriculoventricular, y ese nódulo entonces se hace menos excitable y el estímulo entonces se frena más. Y lo que se puede es muchas veces parar esa taquicardia, y que vuelva a tener una frecuencia cardíaca normal. Y muchas veces sirve para saber, porque si nosotros entendemos que el sistema parasimpático actúa a nivel del nódulo auriculoventricular, si vemos un paciente que tiene una taquiarritmia, o sea, una arritmia de alta frecuencia, y le hacemos esta maniobra de masaje del seno carotidio, y la frecuencia cardíaca disminuye, entonces podemos entender
de que la causa de la generación de esta taquicardia estaba generada por arriba del nódulo auriculoventricular. Entonces, al enlentecer el estímulo, la activación ventricular disminuye. En cambio, si la causa de la taquiarritmia era por debajo del nódulo auriculoventricular, por ejemplo, una taquicardia ventricular, el masaje del seno carotidio no generaría ningún cambio en el electrocardiograma y la taquicardia seguiría igual. Y para decir dos palabras también de lo que es el sistema simpático, básicamente lo que genera es las acciones contrapuestas, ¿no? del sistema parasimpático. Sus acciones están producidas fundamentalmente por la liberación de noradrenalina, que actúa a nivel de los receptores beta-adrenérgicos del corazón y básicamente la actividad se genera por una mayor permeabilidad al calcio, hay un aumento del calcio intracelular, lo cual aumenta la frecuencia de descarga del nódulo sinusal, aumenta la velocidad de la conducción y excitabilidad de las células cardíacas y aumenta la fuerza de contracción cardíaca. Acá vemos cómo la contracción aumenta, la excitabilidad aumenta con el estímulo del sistema simpático, que está generado, como dijimos, por la noradrenalina y que básicamente, digamos, pone las condiciones como para generar una mayor, digamos, un mayor volumen minuto cardíaco, por decirlo de alguna manera. Y bueno, con eso finalizamos la clase y dejamos, como siempre, digamos, el espacio para hacer todas las consultas que quieran hacer. Muchas gracias.